Este va a ser uno de los vídeos que quizás cambien su concepción del universo, o tal vez no, porque como he dicho muchas veces, coja los datos que aquí le vamos a entregar de manera muy deportiva, como que fuera un cuentecillo de ciencia ficción de Asimov. O quizás no. Eso depende de usted. Después de efectuar una serie de cálculos que os vamos a mostrar sorprendentes, parece ser que llegamos a la conclusión de que la Tierra no es como nos dicen que es. Y no me refiero a que sea como un disco de vinilo, aunque quizás los que afirman tal cuestión aportan datos muy interesantes que nos permiten entender muy bien por qué ellos dicen que es de esa manera. Quizás la Tierra tampoco sea una esfera maciza, tal vez está mucho más hueca, pero sobre todo lo que aquí les vamos a mostrar es que la Tierra tal vez sea mucho más grande de lo que nos han dicho que es. Permítame mostrarle todos los cálculos que hemos efectuado para efectuar, no voy a decir tal afirmación, sino tal hipótesis. Vamos allá. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. La Luna, como he dicho antes, es un gigante que no debería estar ahí, que no soy yo quien lo dice, sino que si atendemos a las proporciones de los planetas madre y sus lunas, nuestra querida Luna es como una especie de enorme planeta que está situado ahí sin saber exactamente las causas o los motivos. Cuando se mandaron las primeras ondas a la Luna, o eso es lo que nos dijeron, inicialmente no se sabía con concreción cuál era la gravedad que aquel planeta tenía, o que esa Luna, nuestra Luna, tenía. Tuvieron muchos problemas, o eso es lo que nos contaron. Pero lo cierto es que, después de hacer un análisis exhaustivo sobre los distintos planetas y sus distintas grandes lunas, llegué a la conclusión de que efectivamente parece que existe una pauta y una proporcionalidad de madre e hijo, planeta de un tamaño determinado y lunas de un tamaño determinado. Esa proporción se rompía en el planeta Tierra. Cogí varios planetas, entre ellos los más grandes, que tienen más números de planetas, para intentar encontrar esa proporcionalidad. Los planetas enanos fueron descartados y por supuesto también Mercurio y Venus, que no tienen satélites. Nos quedamos con la Tierra, Urano, Neptuno, Júpiter y Saturno. Y cuando efectuamos el cálculo vimos que aquí había algo que no encajaba de manera debida, o por lo menos así lo pensábamos. Decidimos acudir a esta nueva herramienta que es ChatGPT. Y en ChatGPT vimos que pasaba algo muy extraño al entregarnos los datos. Por favor, permítame leerle la pregunta que le hice concretamente a ChatGPT. Vamos allá. Lo que hice fue lo siguiente. Como no quería darle pistas a ChatGPT, le conté que quería hacer una serie de cálculos sobre un sistema solar hipotético que no existía. Le llamaba Sol 2. En él había una serie de planetas situado en una serie de puntos concretos. Cada planeta tenía un diámetro o un radio ecuatorial determinado y había planetas que tenían satélites y otros no tenían satélites. En aquellos que tenían satélites me ceñí a los llamados satélites grandes y di esos datos de satélites grandes, concretamente su radio ecuatorial. Así que ChatGPT tenía las proporciones, los radios ecuatoriales de los planetas madre y los radios, así como el número de planetoides grandes que tenía cada uno de ellos como lunas. Para terminar, le pregunté por el planeta C. El planeta C es la Tierra. Pero solo le di un dato. Le dije que ese planeta C tenía una luna cuyo radio ecuatorial era el de nuestra luna. De tal modo que al tener todos esos datos del sistema solar y el tamaño de nuestra luna, calculase cuál debía ser, atendiendo a las proporciones, el radio ecuatorial de C. Vamos, en resumidas cuentas, estaba preguntándole cuál es el radio ecuatorial de nuestro querido planeta Tierra, pero siempre utilizando una hipótesis sobre otro sistema solar. ¿Y sabéis qué respuesta me dio? Me dijo lo siguiente. Dado que no se puede aplicar la ley de Titus-Bode y no se proporcionan datos adicionales sobre las distancias entre los planetas, las órbitas o las masas, la única forma de interpretar o estimar el radio ecuatorial del planeta C es buscar los patrones o relaciones en los datos.
en los datos proporcionados. Sin embargo, es importante destacar que cualquier estimación basada en los patrones observados en los datos no garantiza una respuesta precisa. Una forma de abordar este problema es comparar las relaciones entre los radios ecuatoriales de cada planeta y el radio ecuatorial de sus lunas más grandes, que en suma es lo que hicimos. Y le dijimos, después de entregarme los radios ecuatoriales de los distintos planetas, llegó al planeta C, al planeta Tierra. En cada uno de los anteriores planetas había calculado unas proporciones que oscilaban entre 32, 26, 22 y otro tipo de datos. Y es verdad que esas proporciones siempre se mueven ahí, 24, 25, 32. Era muy extraño que nuestro querido planeta tuviera ese gigantesco satélite natural girando alrededor nuestro. Y entonces me dijo, podemos tomar el promedio de las relaciones calculadas anteriormente. Y después de efectuar el cálculo promedio, llegó a la conclusión de que los promedios de las lunas indicaban que su proporción era de 24.85. Cuando aplicó esta relación promedio para el cálculo ecuatorial de la luna, con respecto al planeta C, descubrimos que el dato que nos entregaba era el siguiente. Nos decía que el planeta C, la Tierra, debía tener un radio ecuatorial ni más ni menos que de 43.224 kilómetros. Y además añadió, esta estimación se basa en patrones observados en los datos proporcionados y no en leyes físicas, por lo que no es una estimación precisa y confiable, pero independientemente de que fuera precisa y confiable, quisimos que nos entregara un dato. Y nos dijo, ni más ni menos, que la Tierra era muchísimo más grande de lo que nosotros sabíamos. Con los datos obtenidos se nos estaba diciendo que nuestro querido planeta tenía un radio mucho mayor, exactamente 6,78 veces más largo. Y eso de radio. La superficie ya cuando se calculaba se disparaba literalmente. Estamos hablando de que esa superficie pasábamos de tener 510 millones de kilómetros cuadrados a tener ni más ni menos que 23,5 mil millones de kilómetros cuadrados. Lo mejor que pudimos hacer es generar una proporción dentro del software adecuado. Y aquí podemos ver nuestro querido planeta como supuestamente y según la ciencia nos dicen que es. Y aquí podemos ver nuestro querido planeta, el enorme tamaño que tendría si atendemos a las proporciones entre lunas y planetas madre. En este gráfico podemos ver la proporción existente entre lo que la ciencia dice que es nuestro mundo, comparado, por ejemplo, con Júpiter, el gigante de nuestro sistema solar. Y aquí veríamos la proporción existente entre el planeta que ChatGPT nos entrega en base a las proporciones lunares y de sus planetas madre con respecto a Júpiter. Como ve usted, la diferencia es muy grande. Vamos a hacer lo mismo con Saturno. Aquí vemos Saturno, Júpiter y la Tierra, que se nos ha dicho que es así. Pero vamos a ver la proporción entre Saturno, Júpiter y la Tierra, esa Tierra gigante que debería corresponder a nuestra Luna. O esa es la hipótesis que planteamos. Como he dicho antes, no afirmamos nada, no saque las cosas de contexto. Fíjese, ¿puede ser así? No lo sé. Tal vez no. O quién sabe. ¿Realmente estábamos viviendo en un planeta gigantesco, mucho más grande? Cuando observamos en la parte superior y aplicamos al tamaño de nuestro planeta y lo colocamos sobre una superficie, en la superficie del Polo Norte, vemos que el tamaño del planeta ocuparía exactamente eso. Visto desde arriba parecería un disco, aunque no lo es, se trata de una esfera. Eso quiere decir que viviríamos en una especie de reserva natural situada en los confines del planeta, y más allá de esa reserva y superando la famosa barrera de hielo antártica, no podríamos saber quién está detrás de ese punto. Quizás algún tipo de especie mucho más evolucionada. Recordemos que, según el consenso científico, los dinosaurios estuvieron muchísimo más tiempo aquí con nosotros.
El origen de los dinosaurios se data entre los 231 y 243 millones de años atrás. Los reptiles empezaron a humear en los pantanos durante el período carbonífero, hace unos 310 o 320 millones de años. Por contra, el ser humano, sus primogénitos o los más antiguos, el Australopithecus o una variedad del mismo, se remontaba a los 4,2 millones de años. Y los mamíferos, todos los descendientes de los antepasados, tenían una antigüedad que se remontaba al Triásico, 200 millones de años. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los reptiles hubieran tenido más de 100 millones de años por delante de los mamíferos para evolucionar inteligentemente. Quizás llegaron antes a nuestro mundo y se hicieron con el control del planeta. Nosotros llegamos después, evolutivamente hablando, y estamos o formamos una reserva. Tal vez en el resto de nuestro mundo o en el resto de nuestro planeta lo que ahí exista sea una raza de esos reptiles que evolucionaron durante 100 millones de años para volverse inteligentes o muy inteligentes, e incluso a utilizar una tecnología muy superior a la nuestra. Por supuesto, y como he dicho al principio, tomé esto como una hipótesis, como un cuentecillo de ciencia ficción, como una especie de regalo gracioso para los oídos en los cuales podamos imaginar un mundo distinto al que conocemos. Lo puede coger como quiera, o incluso lo puede coger como una realidad plausible. Cada uno es soberano de lo que tiene o debe pensar. Y desde aquí, por supuesto, tampoco tratamos de convencerle a nadie o de convencer a nadie de que eso que le estamos mostrando sea o no cierto. Pero los datos están ahí. La proporción Luna-Tierra es mucho o debería ser más correctamente aplicable desde este punto, pues no lo sabemos, pero esa es la respuesta que nos dio ChatGPT. Sobre la antigüedad del ser humano, pues nos damos cuenta que los reptiles estuvieron mucho más tiempo antes que nosotros y pudieron evolucionar en una especie inteligente mucho más tiempo. También decir que si nosotros nos situásemos en esa parte situada o colocada al norte del planeta, parecería que estábamos en un disco, como algunos afirman, curiosamente. El planeta sería mucho mayor, tendría miles de millones de kilómetros cuadrados, decenas de miles de millones de kilómetros cuadrados con respecto a esos 500 y pico millones de kilómetros cuadrados que se dice. Lo quiero dejar aquí, pero haremos una segunda parte de este vídeo en el cual entregaremos unos datos adicionales, quizás pues como forma o de manera deportiva, para poder entender más correctamente esta hipótesis y cosas muy interesantes que hemos encontrado en la parte norte de nuestro mundo. Bien, lo dejo en este punto. Recordaos, haceros miembros o inscribiros a mundodesconocido.es. Vuestra ayuda y colaboración permiten que el canal siga adelante y sigamos efectuando estas y otras investigaciones. Lo dejo aquí, como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es. Nos vemos en el próximo vídeo programa. Hasta pronto.